nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, por el privilegio que nos permite de estar aquí delante de tu presencia. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y que hemos fallado, que hemos violado tus mandamientos. Perdónanos, Dios mío, en el nombre de Jesús, por no haber hecho lo que debíamos de haber hecho, y perdónanos por hacer lo que no debíamos de hacer. Perdónanos en el nombre de Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Para ti, Dios mío, sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y bueno, estamos contentos. Hay muchas, como todos sabemos, que hay mucha contradicción entre, o algunas personas se atreven a cuestionar si nosotros los cristianos debemos de celebrar la Navidad o no debemos de celebrar la Navidad. Sin embargo, debido a que nosotros conocemos que el mundo lo celebra o utiliza este tiempo no para glorificar a Dios, no para darle la gloria a Dios, no para reconocer lo que realmente sucedió en ese tiempo, sino pues para emborracharse, para muchas otras cosas y blasfemar contra Dios, contra la gracia de Dios, ¿verdad? Sin embargo, es una realidad que Jesucristo nació en este mundo hace aproximadamente 2000 años. Él nació, y no solo nació, creció, predicó la palabra, murió y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre, y Él reina desde el cielo. Él reina desde el cielo. Como decía al principio, cuando éramos niños esperábamos ansiosos este tiempo de la Navidad, aunque no sabíamos realmente, al menos los que crecieron en el Evangelio, quizás sí, pero simplemente sabíamos que era una fiesta y era diversión. Pero la verdad es que ahora no estamos diciendo con esto que Cristo nació el 24 o el 25 de diciembre, en ninguna manera, eso no es, pero que Él nació y resucitó y que está en la Biblia, eso no lo podemos negar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver algunas personas que celebraron el nacimiento de Cristo, o las primeras personas que celebraron el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que en ningún momento Dios lo reprendió a ellos por celebrar el nacimiento de Cristo. Entonces, si Dios no lo reprendió, entonces nosotros tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo. Y no solo en diciembre, sino con todo el tiempo. Pero para los legalistas o los que quieren discriminarnos, que por qué celebramos Navidad si somos cristianos y sobre todo si proclamamos que somos de sana doctrina, vamos a leer dos versículos como manera de introducción. Ahora, nosotros no vamos a condenar los que celebran la Navidad, los que no celebran la Navidad, o sea, vamos a celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo, pero tampoco vamos a condenar los que no lo celebran, ¿verdad? Eso sería a libertad de cada persona, como la persona quiera hacerlo. Así es que este es un tema que ha sido de controversia de siglos. Los reformadores tuvieron esas discusiones, que si debían de celebrarse la Navidad o no debería celebrarse. Conclusiones que unos la celebran, otros no la celebran, hablando de verdaderos cristianos. Entonces, el que la celebra bien y el que no la celebra bien, no hay ningún problema. Entonces, hablando de verdaderos cristianos. Lo malo es celebrar con una intención equivocada, con el motivo equivocado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Charles Spurgeon, él decía: en esta Navidad, cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, cómo ha tenido de ti misericordia. Tomado de lo que Dios hizo con el endemoniado gadareno de Gadara, porque este hombre, después de que fue libre, le dijo: déjame seguirte, y el Señor le dijo: no, vete a los tuyos.
fue por 10 ciudades de Decápolis a predicar la palabra de lo que Dios había hecho con él, el testimonio. Entonces Romanos 14:5 dice así, como manera de inicio, uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿verdad? El que celebra el día para el Señor lo hace y el que no lo hace para el Señor no lo hace. Colosenses 2:16 y 17, ahí está en la pantalla, ahí va a estar en la pantalla, Colosenses 2:16 y 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y hay algo bien importante ahí. O sea, nosotros podemos celebrar la Navidad debidamente, honestamente, como cristianos, sin dar pie a lo que no debemos de hacer, ¿verdad? A lo que no debemos de hacer. Ahora, ¿por qué dice Pablo que el cuerpo es de Cristo? Y en otros textos dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente, ¿verdad? No entrar en el derroche o en lo que el mundo pues hace, ¿verdad? Deliberadamente ofenden, pecan a Dios. Y lo que debe de ser para glorificar a Dios, el nacimiento de Cristo, pues ellos lo utilizan como motivo para deshonrar a Dios. Por eso dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, tenemos que conocer el verdadero sentido de la Navidad. Entonces ya leímos Isaías 7:14. Voy a leer antes de ir a la lista de algunas personas de los primeros que celebraron el nacimiento del Salvador. Vamos a ir a la profecía, porque es importante, unas profecías que se hicieron 700, 800 años antes del nacimiento de Cristo, por ejemplo, hablando de Isaías, o quizás 6,000 años o más de 6,000 años antes del nacimiento de Cristo, cuando menciona Génesis 3:15, ¿verdad? Pero Isaías 7:14 que ya leímos, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6, estos aproximadamente 700, 800 años de que él naciera, estaba esta profecía. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Hay mucha gente que quiere la paz, pero no quiere al príncipe de paz. Y no se puede. Mucha gente quiere la paz, pero odian al príncipe de paz, lo aborrecen, no lo quieren en su vida. Ahora otra cosa también, hay gente que quiere ir al cielo, cuando muera quiere ir al cielo, pero en la tierra no quiere ir a la iglesia, no quiere servir a Dios. O sea, quiere estar con Dios en el cielo cuando muera, pero en la tierra no quiere estar con Dios, ni media hora, ni el día del culto, ni el día domingo. El día domingo es el día del Señor. Hermanos, hay que esforzarnos el día del Señor. Dios nos da 7 días, 6 días podemos trabajar, y aún así, ¿verdad? O el miércoles o el viernes, pues tenemos que dedicarlo también para aprender más de la palabra de Dios. Al final del día, lo que hacemos en las cosas de Dios es lo que perdura o es lo que va a tener consecuencias en la vida eterna. Lo demás es bueno, pero es solamente para esta vida, y esta vida es como un abrir y cerrar de ojos. Se nos va rápido. Entonces, lo importante es lo espiritual. Y por supuesto que tampoco vamos a aplaudir a la gente irresponsable, ¿verdad? Que no se preocupa por sus deberes cotidianos o proveer para la familia. Por supuesto que eso es importante, pero el exceso también es un problema. Así que tiene que haber un balance. Entonces, pero sí, el día domingo es del Señor. O sea, ¿por qué? Porque es el día donde celebramos el día de la resurrección. El día de la resurrección. Antes era el día sábado, se celebraba el día sábado, antes de la resurrección de Cristo, pero después de la resurrección de Cristo, la iglesia primitiva empezó a celebrar la resurrección. El día domingo es el día del Señor, y de paso es el primer día de la semana.
Es el primer día de la semana, así que tenemos que tratar de no comprometernos con ese día, porque es únicamente para servir al Señor. Miqueas 5:2, aquí mencionaba dónde había de nacer el Mesías, geográficamente hablando. Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, el que será Señor en Israel, y sus salidas, está hablando en plural, son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Él es eterno, Él es Rey de Reyes, Él se encarnó. Entonces vamos a ver la lista de los que celebraron el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Salvador. Los primeros que celebraron el nacimiento del Salvador: Elizabeth, esposa o más bien la madre de Juan el Bautista. Vamos a ver Lucas 39 al 45. Lucas 1, 39 al 45, dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá. En este momento, María ya había recibido la profecía, el ángel Gabriel se le había aparecido y le dijo que iba a ser bienaventurada porque ella iba a concebir del Espíritu Santo. Versículo 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, aquí Elizabeth está celebrando. En este momento apenas había sido concebido Jesucristo en el vientre de María. No había nacido todavía, pero ya iba a nacer. Bueno, por lo menos quizás tenía algunos 3 meses aproximadamente, porque, no sabemos exactamente, pero más o menos. Ahora, ¿quién fue el primero que celebró, o quién fue el que celebró el nacimiento de Jesucristo aún cuando no había nacido? Juan el Bautista, porque cuando llegó y saludó, ¿verdad? Juan el Bautista, estando ya tenía 6 meses, o sea, le faltaban 3 meses para nacer. Cuando llegó María, la madre de Jesús, que Jesús todavía no había nacido, brincó de alegría, que es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Así que aún él celebró antes de nacer el nacimiento de Cristo. Antes de nacer celebró el nacimiento de Cristo, y Elizabeth obviamente lo hizo. Ahora, María, obviamente, la madre de Jesús, celebra el nacimiento de Jesucristo. Ya vemos, Elizabeth lo hace, Juan el Bautista lo hace, en el mismo pasaje lo vimos, aun cuando no había nacido, y ahora María, el cántico, esto se conoce como el cántico de María, celebra el nacimiento de Cristo, aunque todavía en este momento no había nacido. Vamos a ver. En el mismo Lucas debe ser 47:55, porque se me pasó aquí la cita. Es la continuación del capítulo 2. 47:55, Lucas, dice así, sí, y mi espíritu, ok, perfecto. Más bien sí es el 1, estamos en el 1, ¿verdad? Ok. Que no puse la cita aquí. 1:47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de tu sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo
es su nombre y su misericordia es desde generación en generación a los que le temen. Fíjese qué interesante esta distinción aquí. La misericordia del Señor es para los que le temen, es para los que les temen. 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María glorifica, celebra el nacimiento de Cristo cuando estaba a punto de nacer, todavía no había nacido ahí. Los ángeles celebran el nacimiento del Salvador. Ahora vamos a ver lo siguiente, los ángeles celebran el nacimiento del Salvador. Lucas 2, 8 al 14, Lucas 2, 8 al 14, dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es muy importante que tengamos siempre en cuenta. Cristo es el Señor. Y al Señor se le rinde adoración, se le rinde reverencia. No es alguien que nosotros le vamos a dar órdenes y decir, haz esto, haz lo otro, haz aquello, concédeme esto, concédeme el otro. No, Él es Señor. Si Él quiere, por eso dice en la oración, que se haga tu voluntad. ¿Verdad? En Santiago dice, si Dios quiere, iremos y haremos esto y haremos otro. Si Dios quiere, no es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, como Nabucodonosor, que dice, no es esta la gran ciudad que yo he creado para mi grandeza y para mi gloria, dijo Nabucodonosor. Entonces, y ahí Nabucodonosor, Dios lo convirtió en bestia por 7 años, por altivo. Dejó de comer lo normal que come un ser humano para comer pasto como los animales. Algunos seguramente no han escuchado esa historia, pero es muy importante. Como los animales, le crecieron pelos por todos lados y se comportaba como animal. Perdió el sentido del ser humano y lo convirtió en bestia porque Dios es Dios y a Él se le respeta, a Él se le honra. Toda la gloria es para Él, no comparte su gloria con nadie. Bueno, digamos que a Nabucodonosor le fue bien, a Herodes fue comido por los gusanos por no haberle dado la gloria a Dios. Así es que, wow, es increíble, ¿no? Bueno, los ángeles aquí le dieron gloria al Señor. 11, versículo 11, versículo 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice que aparecieron una multitud de las huestes celestiales. Esto quiere decir una cantidad, un número incontable que glorificaban a Dios por el nacimiento del Mesías. Primero un ángel, después una huestes celestiales, cantidad enorme, alabando, glorificando a Dios. ¿Qué será? Usted se puede imaginar, no sé a qué horas, a la 1 de la mañana,
de la madrugada con la luna bien bonita y de repente aparece ese coro de miles y miles o millones y millones de ángeles glorificando a Dios, y los pastores ahí no sabían qué hacer, algo que nunca se había visto, algo que nunca había pasado, pero estaba aconteciendo. Ahora, eso es los ángeles y las huestes glorifican o celebran el nacimiento del Señor. Ahora vamos a ver, los pastores glorifican o celebran la Navidad o el nacimiento de Cristo. Vamos a ver ahora que los pastores lo hacen. Lucas 2:15 al 20. Lucas 2:15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Fíjese qué importante el 18. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Esos también se glorificaron o celebraron el nacimiento de Cristo. No sabemos cuántos eran, no sabemos los nombres, no lo dice, pero todos los que lo oyeron lo hicieron también. 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos celebraron el nacimiento del Salvador, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un anciano llamado Simón celebra el nacimiento del Señor Jesucristo. Esto es algo maravilloso. Se le había revelado en sueños que él no iba a morir hasta que viera el Salvador. Vamos a ver. Lucas 2, capítulo 25 al 33. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces sigue diciendo el siguiente versículo. Y 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué maravilloso, ¿verdad? Este hombre ya estaba anciano, bien anciano, pero él se le había manifestado, se le había dicho que no iba a morir hasta que viera al Salvador. Ahora fíjense qué interesante acá este versículo 32. No es el tema, pero ya que estamos aquí voy a aprovechar para hacerlo. Hay una enseñanza que es muy popular, que enseña que Cristo, como fue rechazado por el pueblo de Israel, entonces, como manera de plan B, Dios dice: bueno, pues voy a salvar a los gentiles, a los que no son judíos, al resto de las naciones. Voy a levantar una iglesia de ahí y voy a dejar en pausa este proyecto con Israel. Entonces, como que el pueblo esta gente quiere enseñar como que el pueblo de los gentiles, o sea, todos los que no son judíos, no estaban en el plan de Dios, según esta enseñanza. Y como plan B,
pues dijo, entonces vamos a los gentiles y vamos a dejar a los judíos a un lado. Sin embargo, no es así, porque si eso es así, el pueblo judío es más soberano que Dios entonces. No, de ninguna manera. La salvación del pueblo gentil estaba en todo el Antiguo Testamento, se encuentra. Desde Abraham no le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en todas las naciones. O sea, ya estaba ahí. Y aquí este anciano dice, luz para revelación a los gentiles. Y en Mateo dice que él será el salvador de su pueblo Israel, pero también no solo de Israel, sino que también para los gentiles. Entonces eso está ahí, en toda la palabra encontramos esa doctrina, esa enseñanza, que Dios no hace excepción de personas, no tiene que ver nada la cuestión étnica de una persona, o solo por ser de un país o por no ser de un país no puede ser salvo. Eso está en la soberanía de Dios, independientemente en qué lugar haya nacido. Así es que ese hombre, este anciano, glorificaba a Dios o celebró el nacimiento del Salvador. Vamos a ver, una anciana llamada Ana celebra el nacimiento del Salvador. Lucas 2:36 al 38. Lucas 2:36 al 38. Estaba también allí una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, puesto que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda ya hacía 84 años, y no se separaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, o sea, la misma hora que había estado el anciano, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella estaba contenta también, ella podía reconocer que ese niño era el Salvador. O sea, imagínese usted ver un montón de niños en todas partes, pero ya lo podían distinguir a Jesús desde niño. Y más, los niños no se ven porque, ¿verdad?, están arropados, están cubiertos, solo la cara, pero ellos sí sabían quién era ese niño. Ese anciano sabía quién era ese niño y pudo llegar al templo, y no sabemos con cuánta dificultad pudo llegar al templo porque era anciano, y esta señora también llegó al templo y glorificaba a Dios. Entonces, no solo eso, unos sabios que venían del oriente, probablemente de Babilonia, vienen también a adorar al Salvador, que ha nacido. Veamos Mateo, capítulo 2, versículos 7 al 11. Mateo, capítulo 2, versículos 7 al 11. Dice el versículo 7, entonces Herodes, fíjese que me gustaría que leyéramos todo desde el capítulo 1, porque este Herodes estaba asustado cuando le dicen que vienen a buscar dónde ha nacido el rey de los judíos, y él está asustado por eso. Entonces él dice, se ve amenazado Herodes. Vamos a ver, veámoslo desde el versículo 1, capítulo 2, para que veamos un poco de contexto. Entonces dice así, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, o sea, a celebrar. Oyendo esto, Herodes, el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas y el pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, el versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y vamos a ver, entonces, el siguiente versículo, 7. El 6. Y tú, Belén, esta es la profecía que leímos en Micaías, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando
en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. No era eso lo que quería él quería matarlo, ya sabemos, ¿verdad? Quería matarlo, no era que lo quería adorar. Pero el enemigo así habla, ellos se hacen presentar como gente buena. 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Entonces, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos magos, estos sabios, también adoraron al Salvador, o el nacimiento, celebraron el nacimiento del Salvador. Entonces, el punto aquí es que el nacimiento de Jesucristo es una realidad. Él nació. Ahora lo que debemos de preguntarnos nosotros es ¿cuál es nuestro concepto? O sea, ¿cómo tomamos, cuál es la seriedad que le tomamos a esta celebración? Y no caer en el sentido que lo hace la mayoría de gente, el paganismo, la gente del mundo, ¿verdad? Para celebrar, divertirse, ganancia, es ganancia, para muchos es ganancia porque hacen negocio, incluso venden los muñequitos del nacimiento y los caballitos y todo eso, y es un tremendo negocio, ¿verdad? Cada vez que llega el fin de año. Pero nosotros tenemos que hacerlo con pleno conocimiento, Número 3, por ejemplo, número 1 vimos un poco de la profecía. Número 2, alguna breve lista de los que adoraron el nacimiento del Mesías o del Salvador. Número 3, la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces esa es una doctrina que es real, o sea, ahora, para nosotros quizás esto no tiene mucha importancia, pero hay mucha gente que trata de negar, o los ateos no creen en el nacimiento de Jesús, o no creen, o sea, o otros dicen, no, pues que tal vez Él vino en espíritu, fue que Él vino en espíritu, otros dicen, no, sí vino, pero Él cuando resucitó en espíritu, y así tratan de tergiversar o de manipular esa verdad o esa doctrina. Veamos Juan 1, capítulo 1, versículo 1 al 5, Jesucristo es Dios, o sea, lo maravilloso de esto es que Él es Dios, y Él como Dios vino y se humilló como hombre, como ser humano, como un niño, nació y creció como un niño. Ahora le digo que eso es algo digno de admirar, porque nadie puede ver a Dios Padre, y cualquiera que lo ve pues muere, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Sin embargo, Dios se transformó, Jesucristo se transformó como hombre, como ser humano normal, y vino y convivió con nosotros, ¿verdad? Así que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, esto es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y muchos tratan de negar esta verdad. Por ejemplo, la versión Reina Valera, Nueva Versión Internacional, y otras traducciones como Traducción Viviente o Lenguaje Actual, esas traducciones atacan la divinidad de Cristo. Esas traducciones, el problema con esas traducciones es que fueron tomadas de los manuscritos que son corrompidos, que es la misma
manuscritos que utiliza la del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová. Es la misma, o sea, lo sacan del mismo manuscrito que es el Vaticano o el Sinaítico, el manuscrito Vaticano o Sinaítico. Entonces, ese manuscrito corrompido ataca la divinidad de Cristo, o sea, como Dios. Trata de cambiarlo, eliminar algunos pasajes donde dice que Él es Señor, ¿verdad? Porque ellos no quieren que Él sea Señor, pero Él es Señor, Él reina. Otra cosa que enseña esta doctrina de muchas personas es que ahorita el Señor está centrado a la diestra de Dios Padre. Él no está reinando en estos momentos, enseña otra enseñanza. Y que cuando Él venga después en su segunda venida y después viene un milenio, entonces Él va a reinar. Pero ahorita Él no está reinando según esta enseñanza. Pero no, la Biblia dice que Él reina en presente. Él está reinando. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces siempre ha sido así. ¿Usted se imagina qué sería este mundo tan complejo sin el control, o sea, fuera del control de las manos de Dios? ¿Qué sería este mundo? Sería un caos, sería terrible, pero no, todo, dice que en Él nos movemos, en Él subsiste, todo subsiste por Él. Y por eso es que vemos el orden de todas las cosas, el sol, el mar, la luna, todas esas cosas subsisten por el Señor. Bueno, entonces, como decía, la Nueva Versión Internacional trata de negar estas verdades. Y hacen el argumento de que esos manuscritos son más antiguos que el manuscrito que se utiliza para la Reina Valera, lo cual es falso, es falso. Entonces ya estuvimos viendo una clase de eso. Ahora veamos Juan, voy a terminar de leer el pasaje versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque aparece, es obviamente simbólico, aunque aparentemente a veces nosotros veamos que las tinieblas prevalecen contra la luz, sin embargo es imposible. Siempre la luz prevalece contra las tinieblas. Eso en un sentido simbólico, el mal, o sea, y la justicia, ¿verdad? O la verdad siempre prevalece. La justicia y la verdad siempre prevalece, sobre todo porque viene de Dios. Juan 1:14 al 18, Juan 1:14 al 18. Y aquel verbo aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista está diciendo esto, 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces el verbo, la palabra o Cristo, el Dios, se hizo carne. Primera de Juan 4:1 al 4, Primera de Juan 4:1 al 4. O sea, hay unos que tratan de negar esta verdad, o tergiversarla, cambiarla, modificarla, teñirla. Dice Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿verdad? Como decimos, también hay algunas excepciones, ¿verdad? Porque ahora hay algunas excepciones. Porque cuando Juan escribe esto, había gente que negaba la venida de Cristo. Y eso acababa de pasar unas cuantas décadas, pero negaban que Él había venido en carne. Y decían, no, Él no vino en carne. Él, o sea, fue en espíritu o fue algo así. Esa lucha, y acababa de pasar unas décadas. Ahora imagínense, 2000 años después, cómo no seguirán atacando esa verdad. Entonces, como dijimos, hay excepciones porque hay gente que sí puede
afirmar y creer que sí, Jesús vino en carne, pero no necesariamente esas doctrinas o esas religiones son verdaderas, también son falsas. Dos, más bien, tres, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, el anticristo trata de negar las verdades de la Biblia. Siempre ha sido así. Siempre Adán y Eva le cambió la plática, le acomodó con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles que están en el huerto del Edén. O sea, le puso mentira con verdad. No había dicho que no comieran de todo, más bien de todo podían de comer excepto de uno, pero él así empezó la frase para tratar de cambiar. Primera de Timoteo 3:16, dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, hablando de Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, aquí alguna parte que podemos ver un poco difícil sería esto que dice justificado en el Espíritu. Más bien porque pues, él no podía ser justificado porque él es justo, él es santo, entonces él no necesita ser justificado. Más bien aquí es vindicado. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús vino, se manifestó en carne, nació y creció. Los detractores, la oposición decían, no, eso no es cierto, él echa los demonios por el espíritu de Belcebú, de Satanás, y el Señor les dice, no saben ni lo que están diciendo, porque Satanás no puede atacar a su mismo ejército, a lo mismo de Satanás. O sea, una casa dividida no prevalece, entonces no tiene sentido. A través del Espíritu el Señor hacía milagros, liberaba a los endemoniados, podía sanar a los leprosos. Entonces era vindicado por el Espíritu, o el Espíritu confirmaba que él venía directamente de Dios, y nadie podía contradecir los argumentos del Señor. Él conocía hasta los pensamientos de la gente, los conocía. Dice entonces justificado aquí quiere decir vindicado por el Espíritu. Cuando él resucitó por el Espíritu estaba probando de que sí era el Hijo de Dios y que por eso estaba resucitando. Nicodemo le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces eso es ahí, vindicado, justificado, vindicado por el Espíritu. Hechos 10:38, él fue ungido cuando Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. Dice que el Espíritu como paloma vino sobre él, y eso fue, así que fue ungido por Dios. Hechos 10:38, más bien del 34 al 38, para que veamos el contexto. Entonces, esto es cuando Pedro fue a Cornelio. Era la primera vez que Pedro se juntaba con un gentil, con alguien que no era judío, y eso era abominación para él. Sin embargo, en ese momento se da cuenta que Dios no hace excepción de personas, porque el Espíritu Santo vino sobre Cornelio también y la casa de Cornelio. Dice entonces 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Él es Señor de todos. No dice será Señor de todos. Él es en tiempo presente Señor de todos. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Por medio del Espíritu hacía los milagros porque Dios estaba con él. Un último pasaje para terminar. La resurrección de Cristo. Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 al 4. Romanos 1 al 4. Hay muchos otros pasajes que pudiéramos hablar de esto. Primera de Corintios 15, por ejemplo. Pero vamos a ver. Romanos 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección de entre los muertos comprobaba que Él era Hijo de Dios. Bueno, ya había muchas maneras de comprobar que Él era Hijo de Dios, pero tal como Él estaba profetizado que iba a estar Él mencionó como Jonás. Él dijo, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días y 3 noches. Y al tercer día Él iba a resucitar y exactamente se cumplió. Entonces, el Espíritu o la resurrección de Cristo, incluso esa resurrección confirma que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. Vimos profecías que fueron desde 700, 800 años, 2000 años, 5000 años, 6000 años, antes de que Él naciese, se cumplieron exactamente como estaban. Entonces, y resucitó. Ahora lo que sigue es la segunda venida de Cristo. Si la primera venida de Cristo se cumplió al pie de la letra, la segunda venida de Cristo se cumplirá al pie de la letra. Y el fin del mundo y el día del juicio se cumplirá al pie de la letra. La redención de su pueblo se cumplirá al pie de la letra. Nos ponemos de pie y así vamos a dar por terminado. Entonces, como mencionamos al principio, podemos celebrar la Navidad, que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, obviamente, y no estamos diciendo que nació el 24 de diciembre, ni el 25, ni en diciembre tan siquiera, pero que la verdad es que Él nació, creció, predicó el mensaje, murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo y viene nuevamente por segunda vez. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Primera de Corintios 15, o sea, cualquier gente que predique otra cosa, es anatema, dice Gálatas. Cualquiera que predique otro evangelio es anatema, y anatema quiere decir estar bajo maldición. Voy a terminar con ese versículo para que veamos que ese es el Evangelio. Primera de Corintios 15, me perdonan que quiero terminar con esto. Primera de Corintios 15, es que este es el Evangelio. Este es el Evangelio que la Biblia enseña, y cualquier otra cosa que esté fuera de esto no es Evangelio, es otra cosa, pero menos Evangelio. Dice 1 Corintios 15, esto no lo tenía en mis notas, pero vale la pena cerrar con esto. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Isaías 53, por ejemplo, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, nuevamente conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así es que ese es el Evangelio. Me encanta lo que dice el pastor Paul Washer. Dice, si un testigo de Jehová viene a tu casa y te dice que quiere platicar contigo de la palabra de Dios, tú le puedes preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la persona va a decir, bueno, tienes que predicar la palabra, tienes que andar los sábados predicando la palabra, y por último, pues le van a decir que tiene que pertenecer a la iglesia de ellos, al salón del reino. Entonces, y usted le repite, tú dices que haciendo esto yo puedo ser salvo. Entonces iba a decir, sí, haciendo eso, y otra vez, déjame estar claro, ok, perfecto. Bueno, ya una vez que ha confirmado, dice, bueno, pues eso no es lo que la Biblia enseña, y le leemos 1 Corintios 15, los primeros versículos. Eso es el Evangelio. Y entonces, y después hay que leerle Gálatas 1:8, 1:7 y 1:8, que dice que cualquiera que predique otro evangelio sea anatema, es estar bajo maldición.